¿Quién canta? Johnny Albino, cantante puertorriqueño, y estamos recordándolo hoy en un aniversario más de su fallecimiento. Que llegó a tener una larga vida y trabaja con varios tríos importantes. Sí, entre ellos Los Panchos también cantó, Sí. estuvo con ellos. Sí, y cuando él participó en esos grupos, pues tuvo éxitos que en esa época los panchos y los tríos, pues era lo que se escuchaba, las serenatas. Tenían... Él sustituyó a Avilés. A Hernando Avilés. Navarro y Avilés. Él sustituyó a Hernando Avilés. Entre varios, porque hubo muchos que lo sustituyeron, ¿no? Sí, porque cambiaban con frecuencias, porque no se acomodaban. Sí, no, porque Johnny Albino empieza con el trío San Juan. Ese era famoso, sí. Uh-huh. Era un trío muy famoso y tuvieron muchos éxitos. Fue una época en que los tríos tenían mucho éxito, pero en particular el trío San Juan y los Panchos fueron internacionales. Tenían una gran cantidad de éxitos y giras que en esa época los colocaba en un sitio muy especial, porque estuvieron en Japón y en algunos otros, bueno, en Estados Unidos ni se diga. Estados Unidos iban a cada rato, pero en Japón gustaba mucho la música de tríos. No, fascinaba esta. Y cantaron en japonés. Sí. Sí, Dora. Igual eso fue lo que les permitió exportar la música romántica mexicana en un trío, el poder comunicarse en japonés. Y desde luego respondieron a lo que se estaba demandando, el romanticismo. Inician todo un movimiento. Tú mencionas dos, pero creo que fueron muchos más los tríos que en un momento surgen a raíz de estos pioneros, se les puede llamar, de la música romántica. Y escuchando las letras, son letras muy sencillas, nada rebuscado y nada de instrumental exagerado, ¿no? Eran las guitarras y sus voces, y el contenido romántico. Te hablan de una ermita, te hablan de un camino, te hablan de una escala musical. Son cosas cotidianas, pero que en un momento, enmarcados en la música, en el tono, en la voz, y sobre todo con un mensaje de amor, adquieren otra dimensión. Una época bonita. No la mejor de la música mexicana, pero dentro de lo que son los tríos, muy bonita. Y como en el bolero, sí. En el bolero, exactamente. Como lo mencionaste, pues de mucho éxito y de mucho dinero, porque yo creo que todos ganaron muy bien. Hay unas películas donde están en una taquería miserable en la calle ahí comiendo sobre unas tablas y de repente oyes la música y llegan los Panchos tocan. Imagínate, en una taquería de para entonces era uno de los grupos más famosos. Bueno, los Panchos participaron en muchas películas. Hay películas en las que cantan hasta 6 canciones. Y últimamente las han proyectado en televisión y en algunas hasta participan en la actuación y en el guión de la película, pero sí trabajaba en todas las películas mexicanas en alguna época, siempre había un grupo musical, siempre participaba. Y realmente los Panchos, los Haces, todos esos tríos de la época del 50, 60 y un poco de los 70, pues marcaron realmente una época, las serenatas, que fueron años en los que oías, los fines de semana, escuchabas en varios lugares de la ciudad que llevaban serenata a la novia, a la esposa, a la mamá. El 10 de mayo era clásico. Sí. Era clásico y además con una gran demanda
se elevaban los precios, por eso muchas veces eran los jóvenes los que se organizaban ahí con una guitarra toda catre. Sí. Pero improvisaban estas serenatas para el 10 de mayo. Y desde luego con esta música, el bolero romántico, que para muchos pues tenía un gran significado para sus madres. Fue una época en la que, por ejemplo, en la Nacional de Maestros había grupos de jóvenes que se reunían en diferentes lugares de la escuela a tocar la guitarra y cantar. Sí, en algunas escuelas tenían esa posibilidad de clases de guitarra, de canto, formaban un coral. Club coral, sí. Sí, y era la guitarra o era la flauta, cualquier instrumento que muchas veces se tuviera a la mano, les permitía a los jóvenes aprender, cuando menos, la escala musical. Por lo menos la escala musical. Por lo menos, sí. Y ahora será por tanto edificio o la inseguridad o los costos, ya no los escuchamos. Ya no escuchamos tríos, ya no escuchamos serenatas. No, ya no. Se fue apagando el gusto o la frecuencia con que esos grupos... Ahora es raro que alguien lleve serenata. Sí, el romanticismo se acabó, se apagó. Cambió, yo creo. Cambió. ¿No? Cambió de gallo a pollo, porque decían, vamos a llevar gallo. Y llevar gallo era llevar música en vivo. Y luego vamos a llevar pollo, pues abrían las portezuelas de los autos y con el radio te sintonizaban la serenata. Por eso hubo muchos cambios. Sí creo que fue la cuestión económica, el cambio en el gusto musical. Los jóvenes se fueron alejando, los adultos se fueron resignando, y desde luego eso impidió que se continuara con una tradición que, como todo, en su momento fue muy importante, fue muy bonito, pero ya no. La inseguridad. La inseguridad, además, pero con frecuencia escuchabas mariachis. También. Que buscabas un mariachi en Garibaldi y te lo llevabas. Pero ahora bajó el número de mariachis en Garibaldi y la frecuencia con que los escuchas en las colonias. Y por eso bajó el... Iban hasta con una marimba sobre el taxi. Ah, sí. Encontrabas con frecuencia. Pues sí, los tiempos van cambiando y los gustos musicales van variando. Y para que se trasladen, además, los mariachis necesitan camionetas grandes y ahora debe ser también el costo de una camioneta altísimo, ¿no? Sí, algunos se mantienen porque en algunos restaurantes todavía hay música en vivo. Y de vez en cuando, por lo menos ahí en mi rumbo, bueno, en 2 años he oído una serenata con mariachis. Una. Y temprano, no en la noche, como a las 8 de la noche, ahí estaba la serenata. También había serenatas de reconciliación, ¿no? Ah, claro. Y había canciones para cualquier tipo de serenata, de despecho, de amor, de enamoramiento. ¿Verdad, Dora? Sí, desde luego era variada la finalidad de una serenata. Hasta el nacimiento de un hijo, muchas veces llevaba al padre con el suegro a llevar serenata. Y si había los recursos, pues no se resignaban o no se conformaban con un mariachi. En algún momento yo vi una orquesta que se trasladó en un camión de mudanzas desde un hotel hasta la casa para llevarle serenata con orquesta. Llevaban piano. A mí me llamó mucho la atención. Era toda la orquesta. Pero eso, o un solitario, un trovador solitario con su guitarra, a veces no tenía una intención en un domicilio. Iba cantando por la calle con su guitarra y era conocido en el barrio en donde yo vivía. Ya llegó el bohemio, ya son las 12, porque generalmente a esa hora salía con su guitarra a cantar. Pues hoy recordamos a Johnny Albino en su nacimiento, ¿verdad? Su fallecimiento. Su fallecimiento, que es en 2011. Ah, ya, tiene sus años. Alcanza una larga vida. Más de 90 años.